Hola, espero estés bien. Hoy vamos a hablar acerca de las prioridades. Este es algo diferente ya que es la introducción a un tema y también lo usaremos como un video de referencia en futuros videos. Entonces, entremos en materia. ¿Por qué son importantes las prioridades en nuestra vida? Las prioridades son importantes ya que nos ayudan a tomar decisiones, nos ayudan a saber qué es lo más importante para nosotros y en base a esto determinar nuestro comportamiento y nuestros planes. Lo primero que quiero pedirte el favor es que saques una hoja y en un número del 1 al 7 la listes y escribas allí tus prioridades, siendo la primera la más importante y la segunda y así sucesivamente. Es bueno escribirlas. Yo sé que todos tenemos en nuestra cabeza una idea de cuáles son nuestras prioridades, pero fíjate que al escribirlas se puede tornar un poco complejo, un poco difícil determinar qué es más importante en nuestra vida, a qué le daríamos prioridad. Si tuviéramos que elegir entre una cosa u otra, ¿qué sería lo más importante? Y de esta forma establecemos nuestras prioridades. Yo hoy te propongo algunas. Si te parecen bien, déjalo en los comentarios. Si no te parece bien, también déjalo en los comentarios. Es supremamente importante que podamos tener una charla clara acerca de las prioridades. Así que arranquemos. Lo primero, Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios, nuestra relación con Dios es lo más importante. Es el primer lugar en prioridad, por encima de nuestra relación con nuestra pareja, con nuestros hijos, con la familia, con la iglesia incluso. Nuestra devoción y nuestra relación personal con Dios. ¿Qué creemos acerca de Dios? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es lo que dice su palabra. Si Dios no es lo más importante en nuestra vida, simplemente no sigas viendo este video, porque de la misma importancia que tiene Dios y su palabra es que se determinan las otras prioridades. Así que de nada servirá que te explique cuáles son las otras posiciones si Dios no es lo más importante en tu vida, ya que la forma de determinar las demás prioridades es basándose en lo que Dios nos dice acerca de ellas. ¿Por qué es tan importante? Porque es la relación eterna, es la relación más importante, determina nuestro futuro eterno, no solamente en esta tierra. Claro, nuestra relación con Dios, la relación o cómo nos ve Dios a nosotros, también influye en cómo será nuestra vida en la tierra. Si podemos tener una vida de paz, de tranquilidad, de armonía y de felicidad. Pero lo más importante es que al momento de morir podemos pasar la eternidad con Él si somos justos. Pero si no somos justos, iremos al infierno. La cuestión es que hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que por lo que hacemos no somos declarados justos. Somos declarados justos cuando reconocemos que no podemos serlo y que necesitamos ayuda. Yo no puedo justificarme a mí mismo. Nadie puede justificarse por sus obras. La única forma es reconocerlo y esperar la salvación que es en Cristo Jesús. Rogar y aceptar el pago que Él ha hecho por nosotros. Esperar en Él. Confiar y depositar nuestra fe en que su sacrificio es suficiente y perfecto. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día para mostrarnos que Él gobierna sobre la vida y sobre la muerte, que no hay nadie por encima de Él. Y de la misma forma que no hay nada por encima que Dios en el universo, de esa misma forma debe ser nuestra vida y la forma en la que tomamos decisiones. Entonces, cuando tomamos una decisión, cuando determinamos hacer algo, debemos pensar: esto es conforme a la palabra de Dios, esto es lo más importante para mí, lo que Dios opina de lo que voy a hacer es importante, ¿qué opina Dios de lo que voy a hacer? Entonces, la prioridad número 1 de nuestras vidas es Dios. Dios es lo más importante, nuestra relación con Él. Luego continúa nuestro núcleo familiar. Y aquí yo separé la familia en dos partes: núcleo familiar y resto de la familia, porque la relación es diferente. Es diferente la relación y la prioridad que yo tengo que darle a mi esposa y mi esposa a mí y a mis hijos que a mis tíos, abuelos, hermanos. La prioridad, y si eres soltero, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. La prioridad varía, pero entonces aquí colocamos núcleo familiar, las personas que viven con nosotros, las personas que están en nuestro alrededor, nuestro núcleo familiar. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, aquí te menciono 3 pasajes, no los voy a leer, te los dejo en pantalla para que después los estudies, pero te voy a dar la idea principal de cada uno, para que nos rinda un poco, porque no queremos que el estudio se alargue demasiado. Efesios 5:25 y Efesios 5:22 son para los esposos.
Para el hombre, lo más importante en su vida, en esta tierra, es su esposa. Es lo más importante. Por encima de sus hijos, por encima de la iglesia, por encima de cualquier otra cosa. Lo único que es más importante que mi esposa, que la relación con mi esposa, es mi relación con Dios. De la misma forma, la Biblia manda que para la esposa, lo único más importante que su marido es Dios. Todo lo demás, su trabajo, su empleo, la iglesia, todo lo demás está por debajo. Y también son supremamente importantes los hijos. En 1 Timoteo capítulo 3 hay 2 requisitos incapacitantes para un pastor relacionados a la familia. Y son que sea marido de una sola mujer y que gobierne bien su casa. También la Biblia nos dice que cuando estamos disgustados o enojados con nuestra esposa o en conflicto con nuestra pareja, nuestras oraciones no son escuchadas, dando la importancia y la relevancia al cuidado de nuestros hijos y al cuidado de nuestra esposa. Son lo más importante, por encima de cualquier otra relación humana. Las personas más importantes en nuestra vida son nuestra pareja y nuestros hijos. Claro, llega un momento en que los hijos se van. Por eso incluso la pareja es más importante que los hijos. Es la única relación humana permanente. Es la única relación humana hasta la muerte. Ahora podemos pensar, bueno, mis papás también son una relación hasta la muerte. Sí y no. Son una relación, es decir, siempre va a haber el vínculo de la paternidad, pero no siempre va a haber la misma responsabilidad. Cuando nos independizamos, nuestros padres ya no tienen responsabilidad en nosotros. Y la autoridad cambia cuando pasamos a ser líderes de un nuevo hogar. Entonces no es la misma relación. Claro, hay una responsabilidad y lo mencionaré más adelante. Pero nuestra prioridad es nuestro núcleo familiar. Nuestros papás pueden tener una opinión, nuestros suegros pueden tener una opinión, pero la opinión más importante para mí, incluso más que la del pastor, más que la del jefe, más de la de cualquier otra persona, es la de mi esposa. Y obviamente por debajo de la opinión de Dios con respecto a las cosas. En tercer lugar, he puesto allí el llamado o propósito. Lo llamaremos ministerio también. En 2 Timoteo 1:19 nos habla de que Dios nos salvó con propósito. Y es un propósito que Él nos ha dado. Y esto es supremamente importante. Debemos tener claro cuál es nuestro propósito en este mundo. Si no somos claros con el propósito de nuestra vida, si no sabemos para dónde vamos, cualquier bus nos sirve. Y claro, tenemos el propósito general, podemos decir dar la gloria a Dios, pero a veces esta frase la usamos como frase de cajón. Yo le doy la gloria a Dios en todo lo que hago. ¿Y qué haces? ¿Sí? La cuestión es esa. ¿A qué has sido llamado? Claro, si no tienes ni idea de cuál es tu propósito, te recuerdo que hay un propósito esencial para cada creyente. Y ojo, es para cada creyente. Y es compartir del Evangelio. Si para ti eso no es un propósito, si tú en tu vida no tienes el propósito de compartir el Evangelio, lo más seguro es que no seas creyente. Porque ese es el propósito del creyente en la tierra. Entonces, fijémonos en la prioridad. Mi prioridad es Dios. Mi segunda prioridad es mi familia. Y mi tercera prioridad es mi propósito. Compartir el Evangelio. Claro, y ahí es donde vienen mis capacidades, mis dones, mis talentos, mis actividades, lo que yo soy. Y es compartir el Evangelio por medio de y haciendo, y eso lo completamos nosotros. Compartir el Evangelio por medio de mis actividades diarias, por medio de mi trabajo y sirviendo en el ministerio con jóvenes, con niños, con abuelos, es esa parte. Y ojo, hablo del ministerio, el llamado personal a cada uno. Y esto volvemos a aclararlo. Yo no puedo servir en un ministerio, no puedo estar en un propósito, no puedo estar atendiendo un llamado si descuido a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Ni tampoco puedo estar anhelando un ministerio si descuido mi relación con Dios. Entonces, por eso es importante este orden de prioridades. ¿Cuál crees que sería el tercer lugar? El tercer lugar es el templo del Espíritu Santo. Es la salud, es nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué está por encima del propósito? O sea, por debajo, del propósito. Porque el propósito está por encima. Porque en algunos casos, cuando estemos cumpliendo el propósito de Dios, podemos hacerlo incluso aunque estemos afectados de salud. Pero ojo, hablamos del propósito, ¿sí? Del propósito de mi ministerio. Lo que significa que si yo sufro un accidente o me encuentro enfermo,
Mi prioridad va a ser usar esta situación para compartir el Evangelio, sin descuidar mi relación con mi familia, ni tampoco descuidar mi relación con Dios. Pero también los puntos de aquí para abajo dependen de que yo tenga un buen estado de salud. Hay ciertas cosas que por mi estado de salud, si se ve afectado, ya no podré realizar, pero todo lo que está sobre esto sí podrá ser realizado. Luego sigue la familia extendida: padres, abuelos, tíos, sobrinos. Claro, hay una gran responsabilidad con respecto a los padres y está por encima de otras actividades de la misma forma. Pero si estoy afectado de salud, hay ciertas cosas que con familia extendida no puedo hacer y solamente podré hacer con mi núcleo familiar. La posición Marcos 7:10 nos habla acerca de que Cristo les mencionaba a los fariseos que ellos habían invalidado el mandato de Dios con respecto a los padres. Pero es solo un ejemplo de un pasaje. Hay muchos más que nos hablan acerca de la relación con nuestras familias. Hay una responsabilidad como creyentes de cuidar a toda nuestra familia, no solo a nuestro núcleo familiar. ¿Por qué? Porque eso va acorde al propósito. Si mi propósito es compartir del Evangelio, debo ir a las personas que más me conocen, a las personas más cercanas a mí, porque por algo el Señor me llamó de esta familia, para compartir el Evangelio también a esta familia. Y ahora sí venimos con la iglesia local. Ahora, lo mismo, de la misma forma. He separado la relación con Dios, con mi propósito y con la iglesia local. ¿Por qué? Porque la Biblia lo muestra así. Te doy varios ejemplos con respecto a los apóstoles. Cuando los apóstoles hacían sus viajes misioneros, claro, ellos estaban vinculados a una iglesia local. ¿Sí? Ellos estaban vinculados. Todo el ministerio se hace de mano de la iglesia. Pero muchas veces los apóstoles y los hermanos que se mencionan en la Biblia no permanecían en la misma iglesia local. Lo que se menciona es que ellos también se trasladaban de ubicación, cambiaban de lugar sin dejar de lado su propósito y su llamado. Si tu llamado y tu propósito es cierta actividad y consideras en oración con tu familia que debes cambiar de congregación, no tienes que preocuparte por hacerlo, siempre y cuando sea en el Señor. ¿Cuándo está mal salir de la iglesia? Está mal salir de la iglesia cuando es por división o por problemas, ¿sí? O por preferencias. Si es una preferencia personal, grave, es porque no importa en qué lugar yo esté, nunca voy a estar conforme. Pero por ejemplo, si mi llamado es a servir de corazón y el Señor me ha llamado y mi propósito, yo lo siento, es servir de corazón a las personas que están en el centro de la ciudad en indigencia, pero mi iglesia local no tiene ningún programa para hacerlo, no hay nada de malo si de corazón y de oración lo hago, de buscar una congregación que lo esté haciendo y apoyarlos de corazón y servir de corazón. Claro, también puedo buscar la forma de hacerlo sin necesidad de cambiarme de iglesia, pero lo mismo, mientras estemos bien en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestra familia, estemos conscientes de nuestro llamado y nuestro propósito, podemos cambiar de congregación. O sea, no le veamos nada de malo a esto. Recordando, no es que, el domingo me cambio de congregación, no. Lo importante es tener claro la razón. Quiero servir en una iglesia o el Señor me permite por mi familia, por diferentes cosas o por temas de salud. Debo cambiar de ciudad a un clima más caliente, que eso les ha pasado a muchas personas, un clima menos contaminado, y debo cambiar de ciudad. No hay problema, lo podemos hacer y servir en una iglesia local en el nuevo lugar donde estamos. ¿Sí ven? Esa es la importancia de las prioridades. Cuando tenemos claras nuestras prioridades, podemos tomar decisiones. Por ejemplo, si servir en una iglesia local está afectando mi relación con mi esposa o con mis hijos, o incluso mi relación con Dios por algún conflicto, pues lo mejor es dejar de participar en la iglesia, mirar qué está pasando, detenernos. Obviamente, sin descuidar nuestro propósito principal, nuestro llamado. Y de la misma forma, si mi salud no está o no puedo por salud ir a la iglesia, no nos mortifiquemos por esto. Lo importante es que seamos honestos y claros. Por eso, la iglesia está en este lugar, la iglesia local. Sigue siendo importante, o sea, estas son prioridades. Pero debajo de la iglesia local, porque me lo muestra la palabra, he colocado el empleo o el trabajo. ¿Por qué el empleo y el trabajo? Efesios 4:28 es solo un ejemplo. Pero ¿por qué el empleo y el trabajo está en este lugar? Bueno,
Porque el problema es que si colocamos el empleo por encima de la iglesia local, nunca tendremos tiempo para la iglesia local. La Biblia nos dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, que es el pasaje que coloqué en la parte de iglesia local. Pero si mi empleo siempre es de 7 a 5 de lunes, de domingo a domingo, y nunca tengo tiempo para la iglesia, hay que evaluar. Si mi prioridad es tener la posibilidad de servir en la iglesia, buscaré cambiar de empleo, buscaré algún tipo de actividad diferente sin descuidar mi núcleo familiar. Ahora, está el pasaje que habla acerca de que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y eso es cierto. Pero esto yo no lo asocio al pasaje del empleo. Es decir, no lo asocio a mi relación con mi trabajo. Esto va asociado a mi relación con mi familia. Y aquí es donde viene la misma resolución. Si mi empleo no me provee lo suficiente para que mi familia pueda comer, es decir, para una buena provisión para mi casa, como hijo de Dios responsable, tengo que buscar mejores fuentes de ingresos o más fuentes de ingresos. No solamente comprometerme con un tipo de trabajo, con una forma de trabajo, sino que debo estar dispuesto a estudiar, a aprender, a mejorar continuamente para poder conseguir mejores posibilidades de empleo. Pero esa no es una responsabilidad con mi empleo, esa es una responsabilidad con mi familia. Y de la misma forma, nunca mi empleo se tiene que interponer entre mi relación con Dios y yo, o sea, entre Dios y yo. Tampoco mi empleo se tiene que interponer entre mi familia y yo, mucho menos entre mi propósito y yo, ni con mi salud, ni tampoco con mi familia extendida. Y de la misma forma, tampoco con mi relación con la iglesia local. Sí, sé que hay épocas duras, hay momentos difíciles, pero si mi prioridad es la iglesia, buscaré o me capacitaré para cambiar de empleo y abandonar el empleo anterior, o buscaré una iglesia local con la cual pueda participar, incluso con horarios de trabajo rotativos o turnos difíciles. Sí, si eres una persona muy mayor, no te puedo recomendar que renuncies a tu trabajo, ya que pues es preferible la estabilidad laboral, porque conseguir trabajo después de cierta edad es muy difícil. Claro, hay muchas formas de negocio, de emprender y lo que sea, pero la responsabilidad no es decirte renuncia. No, no puedo hacerlo. Pero si eres una persona menor de 35 años, sí tengo una noticia para ti, de datos. Obviamente hay que estudiar y cada situación es personal y diferente, pero para personas menores de 35 años, la mejor forma de ascender en un trabajo o mejorar los ingresos es cambiando de empleo, no permaneciendo en él. Así que si planeas mejorar tus condiciones laborales, la mejor forma o la forma más fácil es cambiar de empleo. Entonces, la relación con nuestro trabajo cada vez es más temporal, mientras que la relación con nuestra iglesia local, pero en especial con nuestra familia, es más permanente, y nuestra relación con Dios es eterna. Por eso, en nuestro caso, el empleo o el trabajo está un nivel por debajo de la iglesia local. Ahora, no significa que voy a dejar de trabajar, no, porque tengo la responsabilidad de proveer, y eso es supremamente importante. Pero voy a intentar o hacer lo posible para que mi trabajo no se interponga con mis labores en la iglesia. Y por último, Efesios 4:8, todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, nos habla acerca de los hobbies y todo lo demás que quieras hacer, que no se interponga con ninguna de tus prioridades. Tenemos la libertad de hacerlo. Podemos jugar videojuegos, podemos salir a caminar, podemos ir al cine, podemos comer, podemos dormir, siempre y cuando todas nuestras prioridades estén en orden. Hay diferentes hobbies, de verdad hay muchos hobbies. Salir con nuestra mascota, criar peces, lo que quieras. Tienes la libertad siempre y cuando no se interponga con tus anteriores prioridades, ni con tu relación con Dios, ni con ninguna de ellas. ¿Qué ocurre? Muchas veces nosotros no tenemos tiempo porque nuestras prioridades están en desorden. Hay que recordar una frase que es interesante y que aplica muy bien. El tiempo no es, el tiempo se hace. Todos en el mundo tenemos la misma cantidad de horas. Lo que varía son nuestras prioridades.
Si nuestra prioridad es nuestro empleo y nuestro trabajo, nunca vamos a tener tiempo para nuestra familia ni para Dios. Si nuestra prioridad son nuestros hobbies, los vicios, los gustos o incluso cualquier cosa que nos guste más que ir a la iglesia o que estar con nuestra familia, pues así va a ser. No vamos a tener tiempo de nada. Vamos a vivir siempre ocupados. Pero priorizar también nos ayuda mucho a decir que no. Y esto es algo importante. Las prioridades no significan que yo tenga que aceptar todo lo que me propone mi familia. Todo lo que Dios me propone sí, porque está en la Biblia. Lo que Dios pide es no negociable. Pero aún así Él nos da libertad. Pero lo que me propone mi familia, si va en contra de lo que dice Dios, le puedo decir que no. Si en mi propósito, mi llamado, llego a pensar en algo que me aleje de mi esposa y de mis hijos de una forma inadecuada, debo decir que no. Si por cuidar mi salud tengo que descuidar mi relación con Dios, puedo decir que no. O por cuidar mi salud daño a mi esposa de alguna forma, puedo decir que no. Porque para eso son las prioridades. No solo es para aceptar, sino también para rechazar y organizar nuestro tiempo. Y aquí es donde viene la prueba final de este estudio de las prioridades. Y es, si hiciéramos una separación del tiempo que duramos despiertos todos los días. Supongamos que duramos despiertos 12 horas, 16 horas despiertos. Listo. La separamos en cuadritos de media hora o de una hora. Pim, pim, pim. ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a cada una de mis prioridades? ¿Se lo estoy dedicando en la forma correcta? Ahora, no necesitas crear una cuadrícula, un cuadro, un recuadro. No lo debemos hacer tan estricto, no me parece necesario, pero sí es bueno ser conscientes de que si Dios es mi prioridad, ¿cuánto tiempo de mi día le dedico a conocerlo más? Si mi familia es prioridad, ¿cuánto tiempo dedico a pasar tiempo de calidad con mi esposa y mis hijos, o con tu esposo, o con tus hijos, o con tus papás, o con tus hermanos, si vives en la casa? Si tengo un ministerio, si ya he identificado mi llamado, que mínimo, el llamado mínimo de todo creyente es el evangelismo, ¿cuánto dedicamos diariamente a evangelizar? ¿Cuánto tiempo dedicamos a mejorar nuestra salud o mantenerla? ¿Qué tan pendiente estamos de nuestra familia? ¿Cuánto tiempo invertimos en la iglesia? La mayoría de nuestro día se va en el trabajo, y sí es necesario, y las jornadas de trabajo son duras, ¿sí? Pero tan pronto se me despeja algo de tiempo de trabajo, ¿pienso en mis prioridades o pienso en mis hobbies? Que debería ser lo último en lo que debería pensar. Seguiremos estudiando y hablando acerca de las prioridades, poniéndolas como ejemplo o como punto de partida para la toma de decisiones. Ya hablaremos de varias decisiones que se nos pueden presentar en la vida. Si estás de acuerdo con este orden de prioridades, déjalo en los comentarios. Si no estás de acuerdo, también déjalo en los comentarios. Lo importante es que podamos y tengas sobre todo unas reglas claras, unas prioridades claras en la vida, que facilitarán mucho la toma de decisiones. Feliz día. Gracias.